Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué hermoso que es todo lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿verdad? Desde San Lucas capítulo 21, estamos ya en la última parte también de nuestra semana, la semana escatológica, ya era europea, desde el Evangelio de San Lucas. Y estamos hablando del templo, el templo que estaba tan bien adornado, todo, etcétera, etcétera, ofrendas votivas, entero etea, ahuillebeme, venían de Yara. Pero sin embargo Jesús les dice: todo esto que ustedes contemplan son cosas externas, cosas exteriores simplemente. Un día no quedará piedra sobre piedra. En el contexto histórico, ya es huella en otra oportunidad, posiblemente cuál seina la lucha que hubo, ¿verdad? La lucha armada incluso, ¿verdad? De los romanos con los judíos, estamos en el año 70, y la destrucción evidentemente que hubo del templo. Todo será destruido más del año 80, ¿verdad? Con San Lucas estamos. Y entonces le preguntan ellos, porque hay peñan deporte ahí: ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal que va a suceder? La misma cosa. Siempre. Ahora que ahí vea lo icota, ¿cuál será la señal? Todos estamos pensando, parece que tenemos que ver. Peñan de ya, peñan de ya poco y no hay nada de tecunda ya ya lo icota a las cosas, ¿entiendes? Y entonces nos damos cuenta que son nuestras actitudes. Nuestras actitudes negativas son las que hacen que después existan las guerras. Nuestras actitudes negativas son las que después existan separaciones. Nuestras actitudes negativas son las que después hacen que existan pobreza. En fin, todo lo que uno quiere son a causa de nuestras actitudes. Entonces aquí no es tanto dónde, moicoi. ¿Y cuál será la señal? Sino que en de ella cuando corazón, de ame, calcular, mañana, cuáles son mis actitudes. Porque son estas actitudes las que llevarán a las consecuencias negativas. Y por eso el Señor después le dice: tengan cuidado, no se dejen engañar. Muchos se van a presentar en mi nombre. Ustedes ahí veme, yo soy, a que se hable yo, se la ayuda, se la Mesías. También otros que le van a decir: el tiempo está cerca, que va a patar al mundo. Queridos amigos, todas estas cosas realmente ya suceden en nuestra sociedad. ¿Pero por qué? Y por una ignorancia culpable le llamamos a eso. En lugar de conocer bien y saber bien cuál es esa propuesta del Evangelio, ya está en las pequeñas cositas, pero muy pasajeras. Así es que tenemos que entender: no lo sigan. Por eso dice el Señor: no lo sigan. Pero calcular, hay que mirar las doctrinas y hay que conocer qué es lo que nos une, qué es lo que nos hace ser una sola comunidad, una sola congregación, y congregar. Y esto solamente nuestros ojos, nuestra vida, nuestra actitud nos ayudará a afrontar. No lo sigan. Y cuando oigan hablar de guerras, revoluciones, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero no llegará tan pronto el fin. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nosotros: discernir, anila yayapurate, ñamaña yaycuá, ñayamindu. Y entonces desde ahí, queridos amigos, vamos a seguir auténticamente al Señor.
Que así sea. Que así sea.